Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera ya en este jueves 11 de septiembre de 2014 y hoy transmitiendo desde el edificio corporativo BCI junto a Juan Pablo Monge, gerente de Sales Banca Corporativa e Institucional BCI. Qué largo tu cargo, ¿eh? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a tener que hacer una... ¿Qué pasa con las tarjetas? Y eso que le falta una parte que es mayorista. ¿En serio? Un poquito más cortito. Dios mío. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre, ya nuevamente se dio luz verde a la reforma tributaria, solamente falta que salga a través de la ley oficial, del diario oficial y la promulgación directa, pero ya la Cámara de Diputados le dio luz verde a esta reforma. Vamos a estar hablando de ella, vamos a dar un vistazo a cómo han estado los mercados, las bolsas, la verdad que prácticamente todas en rojo. La única que se salva en este minuto es el Nikkei de Japón, que hoy día sube un 0,76%, porque el Hang Seng de Hong Kong baja un 0,17%, Shanghái 0,29%. Nos vamos a Europa en rojo, FTSE 100 de Londres 0,45%, K40 también baja 0,22%, DAX alemán 0,09%, IBEX 35 de España 0,47%. En Estados Unidos, Dow Jones 0,17, Standard & Poor's 0,06, Nasdaq 0,15, Santiago, el IPSA baja hasta ahora un 0,69% y el ISPA también desciende un 0,62. El que tuvo también una baja bien importante fue el precio del cobre, 0,99, cerró la sesión de este jueves en la Bolsa de Metales de Londres, ya está a menos de 3.10, $3 con 0,9 centavos la libra. Y también se depreció el dólar, tuvo un retroceso de 1,11% y se cotizó en 589,2 comprador y 589,5 vendedor. ¿Qué irá a pasar con el dólar con la reunión del Banco Central que se va a realizar hoy día? Sabemos que después de las 6 de la tarde se libera el comunicado que estamos todos esperando, aunque el Grupo Política Monetaria, Juan Pablo, recomendó mantener la tasa en 3,5, pero la verdad que el consenso del mercado es que la baje en 25 puntos base. ¿Partimos por eso? Sí, el dólar hoy día tuvo la verdad que un comportamiento relativamente plano, con una apreciación como una presión relativamente baja en comparación con el cierre del día de ayer. El mercado cautela, principalmente con la decisión de hoy día del Banco Central. Hay visiones algo divididas, principalmente por la última cifra de inflación, pero el mercado sigue sosteniendo que hoy día debería bajar 25 puntos base. Por lo menos esa es la inclinación de nosotros. Bueno, eso se supone que, por ejemplo, ayer hablé con Pamela Ausenker sobre el IPSA, que también tiene que ver si le afectaba o no lo que puede ser una baja del Banco Central, y decía que el mercado ya lo tiene internalizado. Ese es un punto. Yo creo que grandes movimientos en el tipo de cambio hoy día no debería haber, tampoco en el mercado de tasa de interés, ni tampoco en el mercado de renta variable, en una incorporación de 25 puntos base para esta reunión y 25 puntos base para la próxima reunión, terminando el año en torno a un 3%, y los más aventurados hablan en torno a un 2,75%. ¿Cuál es el único tema de eso? Que efectivamente, si uno lo analiza en términos de mandato del Banco Central, la inflación es lo que lleva un poco los movimientos de la tasa política monetaria. Hoy día la inflación anualizada estamos sobre el rango meta, a nivel 4,5 estamos. 4,5 año a año, pero de todas maneras el mercado, o sea, el Banco Central trabaja un poco de acuerdo a las mismas expectativas que tiene el mercado, que el próximo año tendríamos una inflación en torno a un 3,1%, y a partir del 2017, 2016, estaríamos hablando de inflaciones bajo el 3%. Bueno, y si seguimos con el tema de los datos macros a nivel nacional, también se dieron a conocer ayer encuestas de expectativas, se bajó, ¿no es cierto?, el crecimiento para nuestro país de un 2,5% a un 2% para este 2014, para el próximo año ya se habla de entre 3 y 3,5%, y también dentro de los elementos que tiene un poco preocupado, ¿no es cierto?, al ambiente puede ser lo que puede ser este segundo semestre, ya los últimos dígitos de este año, ¿no es cierto?, que ya están jugadas las cartas con respecto al crecimiento que pueda tener nuestro país, porque se espera un IMASEC de un 1%, los más optimistas, para este agosto, y otros también siguen hablando que la tendencia sigue en piso negativo.
Hay dos visiones ahí. El último es el de julio, que salió la semana pasada, fue un 0,9 cuando el mercado esperaba 0,4. El de agosto, efectivamente, la encuesta de expectativa económica habla un 1%, pero todavía estamos en un análisis relativamente positivo. Ya hay ciertas cifras que han salido a agosto, importaciones, exportaciones, que de una u otra manera hacen prever que nos podemos encontrar con IMASEC inclusive bajo el 1%. El crecimiento del tercer trimestre por techo solamente tendríamos una equivalencia entre el segundo trimestre, que fue 1,9. O sea, la verdad que este año ya está descontado que la inflación en Chile no va a ser más allá de un 2%, y ya se están empezando a trabajar todo tipo de iniciativas para que el 2015 podamos esperar un crecimiento en torno a un 3,5%. Bueno, hablemos de la reforma tributaria, que ayer en la noche pudimos ver, ¿no es cierto?, cómo ya en la Cámara Baja despachaba este proyecto, que tuvo una elaboración, 161 días se demoró la tramitación del proyecto del cambio impositivo desde su envío el 12 de abril al Congreso Nacional, que es lo que espera, ¿no es cierto?, un 3% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 8.300, ¿verdad? Que habían aumentado 100.000, el dato, 8.300 millones de pesos, de dólares, para lo que son, ¿no es cierto?, las reformas que está desarrollando el Estado, los mayores recursos que necesita, sobre todo para el tema de educación, sobre todo el tema que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el aumento de la productividad. Pero, ¿te parece, Juan Pablo, si nos detallamos un poco de lo que es esta reforma, que ya está prácticamente, ya se cocinó, solamente falta que se enfríe el pan? Eso es todo lo que falta, y hablamos un poco de lo que significa, de los datos más importantes. Hemos escuchado, ¿no es cierto?, durante estos días a varios analistas que es una reforma que hace más complejo el sistema tributario nacional, porque van a haber dos sistemas convergiendo de una misma manera, ¿no es cierto? Un sistema que, por ejemplo, las empresas aumentarían de un 20 a un 25% con renta atribuida, y un sistema más simplificado de 20 a 27 sin renta atribuida. La verdad que un sistema, ustedes a lo mejor entienden mejor, bastante más complejo del que teníamos nosotros, y eso obviamente siembra una serie de dudas en el mercado. Yo creo que hay que analizarla por parte. La reforma tributaria, ya llevamos 6-7 meses en plenos procesos de discusión, con una elaboración que inicialmente se hizo a mucha fuerza, con poca discusión a nivel del Senado y con cámaras respectivas. Eso generó bastante incertidumbre en todo el mercado, inclusive a nivel de consulta de empresas y muchas decisiones de inversión. En general, lo que busca la reforma tributaria es la eliminación del FUT. Ese es el corazón de esto. Desaparece en el año comercial 2017 este Fondo de Utilidades Tributables, en que las empresas contabilizaban las utilidades que destinaban a la reinversión. Lo que pasa es que el FUT, la gran discusión de fondo era que hoy día las empresas reinvertían todas las utilidades que no las repartían vía dividendo o vía retiros de derechos sociales, en el caso de que no era sociedad anónima. Y esa plata no es que esté en los bolsillos de los dueños, ni mucho menos en una caja fuerte. Es plata que de una u otra manera está invertida, que está en activos fijos, que están en compras de empresas, etcétera. Y el FUT lo que establece que se tributa una vez que los dueños hacen el retiro de esto y hacen la imputación a su global complementario. Esas son las utilidades devengadas, cuando ya son cuando son retiradas, porque ahora... Para las personas sí. Para las personas son las recibidas, todas las personas tributan por las utilidades recibidas. Las empresas tributan por las utilidades devengadas. Eso es hasta ahora. Perfecto. Con los nuevos dos sistemas que se está instaurando ahora, que parten a regir en el 2017, tienen dos vías, tal como lo estableces tú. Uno es la renta atribuida y la otra es la parcialmente integrado. ¿Cuál es el tema de las dos? ¿O cuál es la decisión de las dos? Que en una, que es la atribuida, pasa de una tasa actual que es de un 20% a un 25%, con la posibilidad que el dueño o el accionista, en el caso de una sociedad anónima que recibe dividendos, puede utilizar como crédito
en su global complementario el pago de impuesto de primera categoría, el que pagó la empresa, por el 100%. Que eso es lo mismo que se hace hoy en día. O sea, en castellano simple tal vez, es si yo recibo dividendos de una empresa, yo en mi minuto que yo declaro mi impuestos personales, automáticamente impuesto interno me asume que hay un crédito de un 20% porque ya pagó la empresa por esa utilidad. O sea, se descuenta de tu global complementario. Se descuenta. Ese es renta atribuida, pero con la salvedad que es sobre una base de vengada. O sea, si la empresa tuvo utilidades por 100, independiente que reparta uno las 100, si voy por el sistema atribuido, voy a tener una tasa un 25%, pero se va a pagar todo en un global complementario, pero yo voy a ser capaz de tomar eso como un crédito en un 100%. En el caso de la parcialmente integrada, la tasa pasa en vez de un 25% como la anterior a un 27,5%. El 27, perdón. El 27%. Sí, le agregaste un 0,5, por favor. Si te están escuchando algunos empresarios no les va a gustar mucho. No, de hecho ya recibo un tomate por eso. A un 27%. Sin embargo, eso sí efectivamente se va a gravar sobre como el sistema actual, sobre las utilidades percibidas para los dueños, con la salvedad que el crédito, o sea, lo que pagó la empresa no me va a servir en un 100% crédito, solamente un 65%. Vale decir que en el minuto que yo hago o cualquier persona o el dueño hace el retiro de las utilidades, su tasa marginal deja de ser, en renta atribuida, su tasa marginal a las personas pasa hoy día del 40% al 35%, eso es su techo máximo. ¿Y cuál crees tú que va a ser el sistema que más van a utilizar las empresas? Es que ahí depende del tamaño, depende del giro. Depende mucho de eso y hay una pequeña definición, aunque hay mucho análisis que hay que hacer ahora en este minuto. Pero solamente para terminar, renta atribuida, en parcialmente integrada, pasa a las personas a tener hasta un máximo un 44% de su impuesto ante retiros de utilidades o repartición de dividendos. ¿Cuál es el esquema de cada uno? En el caso de que tú eres un accionista minoritario, una sociedad anónima, es difícil que tú tengas incidencia a una junta de accionistas para esto. Pero en el caso de la sociedad anónima, lo más seguro es que deban ser parcialmente integradas. ¿Por qué? Porque las que son de renta atribuida tienen que necesariamente ir detrás personas naturales. No sirven que hayan sociedades como accionistas, como pasa mucho en la sociedad anónima, donde hay fondos mutuos, AFP, todo tipo de sociedades limitadas, sociedades de todo tipo, más personas naturales. La renta, por renta atribuida, tiene que necesariamente haber arriba personas naturales. Y en ese caso, principalmente, se hacen en las empresas de menor tamaño. En las de mayor tamaño, donde sean sociedades anónimas, van a tener que ir por ese esquema. Bueno, sigamos revisando esta reforma tributaria. ¿Alcanzamos o vamos a la pausa? ¿Hacemos una pausa? Aprovechamos a hacer una pausa porque vamos a seguir con Juan Pablo conversando sobre la reforma tributaria e ir despejando ciertas dudas, y yo creo que es un tema que todavía es complejo entenderlo para uno como ciudadano común y corriente. A veces como que le cuesta hacer el clic. Vamos a hablar de los timing y todos los elementos relacionados a esta nueva reforma. Pero antes yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar.
Ya estamos de vuelta, seguimos conversando aquí en Mirada Financiera con Juan Pablo Monge. Él es gerente de Sales, Banca Corporativa e Institucional. Estábamos hablando sobre la reforma tributaria, estábamos hablando en primer lugar sobre el cambio que hay en el impuesto de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas, y estos dos sistemas, el de renta atribuida y parcialmente integrado. Pero también hay otros cambios, el que tiene que ver, ya lo dijimos, que desaparece el FUT y entran nuevos registros. Bueno, también mucho se habló sobre los nuevos beneficios que habrían para las pequeñas y medianas empresas. Mucho se habló, por ejemplo, analistas decían que uno de los beneficiados habían sido las pymes. Las pymes. Lo que pasa es las ¿Cómo pymes, lo ves tú? Las pymes se registran con 3 tipos de artículos asociados a la ley de la renta. Pero lo más importante, el cambio radical, son 2 vías, que hoy día pasan a ser, se pasan a determinar, bueno, por sus niveles de venta, se clasifican obviamente cuáles pueden ser objeto de... Se duplica de 25.000 a 50.000 UF. Exactamente. Y en función de eso, se tipifican este tipo de sociedades y lo que se hace es un sistema de contabilidad simplificada. Exactamente, entre 25 y 50.000 UF, es decir, 1.200.000, o sea, 1.200 millones de pesos, el monto es el límite de ventas anuales para acogerse a un régimen de tributación simplificada. ¿Qué significa eso? Finalmente es como por flujo de caja, aquí es ingreso menos costo. Y sobre eso se hace es casi como una renta percibida, como lo que tenemos hoy día como personas naturales. Con la única diferencia es que como personas naturales no descontamos mucho el costo. Y lo segundo que tiene, que un beneficio para las pymes, es la extensión del plazo de pago del IVA, que pasa de 30 días a 60 días. Y eso es algo muy sentido para las pequeñas y medianas empresas, obviamente, que siempre alegaban, ¿no es cierto?, que el pago que le hacían los proveedores a 60, 120 días no les permitía tener un flujo de caja y muchas veces para poder seguir funcionando. Sí, eso se optimiza principalmente el empleo. Hoy día es prácticamente la porción mayoritaria del empleo en Chile se genera por las pymes, entonces obviamente ese beneficio está asociado a ello. Bueno, acogerse a este régimen de tributación simplificada comienza a partir del 2015 y además desde el 2017 aquellas empresas constituidas exclusivamente por personas no pagarán impuestos de primera categoría y sus dueños solo pagarán el global complementario. ¿Qué es eso? Es como pasa a ser la misma integración, se elimina como un tipo de contabilidad simplificada, ya se deja en efecto el que la empresa pague y posteriormente cuando los mismos dueños de las pymes van y hacían los retiros y a su global complementario. Hoy día pasa a ser todo global complementario porque es simplificado, actúan prácticamente en esta pyme como dueños. También otro elemento que se incorpora, un incentivo que permitirá a las firmas con ventas hasta 100.000 UF reducir de su base imponible parte de las utilidades destinadas a reinversión. Sí. Es un pequeño fútbol, ¿no? Pasa a ser un pequeño fútbol. Al final de cuentas, bueno, de hecho, si las sociedades se acogen a una renta parcialmente integrada, también tampoco se va armando un pequeño fútbol. O sea, esto de que se elimina 100% no. Y en el caso de las pymes, tal cual como dices tú, o sea, hay un beneficio a la reinversión. Si al final de cuentas son los recursos que tienen las pymes. Las pymes no tienen 100% el acceso al sistema bancario ni al sistema de crédito formal. Entonces, la vía principal que tienen de financiamiento para cualquier tipo de proyecto y capital de trabajo. También hay cambios, ¿no es cierto?, en el tema de las propiedades, impuesto en venta de las propiedades, el IVA a la construcción. Hablemos un poco de eso, que la verdad que ha estado bien movido el ambiente inmobiliario de la construcción precisamente por eso. Bueno, sobre todo porque estamos también en una etapa de desaceleración y han bajado, ¿no es cierto? Ha subido el desempleo en esa área. Sí, hay dos efectos en el tema de inmobiliario. Primero, es que hoy día existe un crédito sobre la construcción hasta 4.500 UF. Un crédito del IVA. Vale decir que no se pagaba todo el IVA del 19%, sino que tenía un subsidio con respecto a eso. ¿Eso qué quiere decir eso? Que una vez que se construye está este beneficio del IVA, pasan a la inmobiliaria y tenían un precio final a un consumidor por un departamento casa que podía ser descontado por la fracción que hay por el crédito que está asociado al IVA. Se mantiene, bueno, con un tope de 225 UF.
Eso se mantiene, sin embargo se estableció un techo. En vez de pasar de las 4.000, en vez de que exista hoy día hasta las 4.500 UF en construcción, pasa a ser solamente 2.000 UF. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? En la práctica, que hoy día en igualdad de condiciones, aquellos departamentos, casas que eran de 4.500 UF, a futuro, dejando todas las otras variables constantes, obviamente, van a tener un incremento de precio al equivalente del crédito que existía por el IVA. Caso contrario, hasta 2.000 UF que se mantienen, que hay un techo de precios que todavía se puede mantener con respecto a ese subsidio que existe por el IVA. Y también hay la ganancia de capital por venta de bienes raíces adquiridos después del 2004, formará parte de la base imponible cuando esta también supere las 8.000 UF. O sea, ese es un nuevo impuesto también. Ahí, en primera instancia, cuando se mandó como borrador proyecto, digamos, la reforma tributaria, se habló que la utilidad era 8.000 UF solamente en el caso de una o dos viviendas. Era la vivienda principal y eventualmente una segunda vivienda. Ese tope de 8.000 UF